Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Qué tal? Buenas tardes, profe. ¿Todos Hola, bien? buenas tardes. Hola, profe. Bueno, vamos a empezar la clase 3. Hoy lo que vamos a ver es ruteo estático y RIP, ¿sí? Cuando veamos RIP yo les voy a hacer una aclaración respecto a que nosotros vamos a ver RIP en versión 7, que es muy diferente la configuración en lo que es ruteo dinámico en versión 6 que en versión 7. De todas maneras ya lo vemos un poquito más adelante, ¿sí? Bueno, empiezo a compartir la pantalla. Bueno, antes vamos a hablar un poquito de qué es ruteo. El ruteo es el proceso que habilita la comunicación de redes, de dos o más redes, ¿sí? Ocurre en la capa de red de la capa 3 del modelo de referencia OSI, ¿sí? Acuérdense que nosotros, el modelo de referencia OSI, cuando hablamos de lo que es switching, ARP, estamos hablando de capa 2, una capa de enlace de datos. Cuando hablamos de lo que es IP, hablamos de lo que es capa 3, ¿sí? La capa de red. Y como estamos hablando de capa 3, estamos hablando de lo que es un datagrama IP, ¿sí? Y que en base a la dirección IP destino del paquete IP es que se va a decidir la ruta que se va a seguir. Cuando hablamos de ruteo, precisamente hablamos de la aplicación de algún protocolo de ruteo dinámico o rutas estáticas para encaminar ese paquete. Básicamente, nosotros lo que tenemos, como decía yo recién, tenemos un datagrama IP, ¿sí? Lo vamos a simplificar el datagrama IP, donde vamos a tener el payload, ¿sí? La carga útil, y vamos a tener una IP destino, acuérdense, perdón, una IP origen, que es source en inglés, y un IP destino, ¿sí? En base a la IP destino que nosotros tengamos, es que va a decidir en la tabla de ruteo que nosotros tenemos, todo router, ¿sí? Tiene una tabla de ruteo, ¿sí? Es que precisamente va a decidir el encaminamiento de este paquete. Cada paquete que entra va a ir a la tabla de ruteo y en base a las rutas que estén listadas en la tabla de ruteo es la que se va a seleccionar y va a seguir precisamente esa ruta el paquete. Esto se hace por cada paquete que ingresa al router, ¿sí? El router, como función primordial y básica, precisamente lo que hace es encaminar los paquetes que ingresan para a una ruta determinada, ¿sí? Bueno, en MikroTik nosotros vemos precisamente la tabla de ruteo, la sección IP, sección routis, ¿sí? En ruteros más que en MikroTik, si hablamos con propiedad. Bueno, y tenemos ciertos conceptos básicos que ya hacen sí a lo que es la parte de ruteo propiamente dicho. Tenemos el concepto de rutas conectadas, que las rutas conectadas son rutas que se van a crear automáticamente en la tabla de ruteo, en IP routis, ¿sí? Cuando nosotros configuramos un IP en una interfaz. Esta interfaz puede ser física o lógica, ¿sí? Y la porción de red de la IP, ¿sí? O sea, nosotros vamos a configurar una IP, la red de esa IP es la que se va a configurar en la parte en el parámetro Destination Address y el gateway va a ser la interfaz en la cual nosotros configuramos esa IP, ¿sí? Entonces, fíjense, nosotros acá tenemos un pequeño laboratorio, lo voy a agrandar un poquito. Eh, y fíjense que nosotros acá tenemos dos routers. Vamos a ponerle, a este le vamos a poner router A y a este le vamos a poner router B. Vamos a cambiar el parámetro identity de cada router para eh, precisamente poder identificarlos en Winbox, ¿sí? System Identity Set Name RA. System Identity Set Name RB. Bueno, esto nosotros ya lo sabemos de las clases anteriores, así que no nos vamos a detener a explicarlo, ¿sí? Bueno, acá, fíjense, tenemos el router A y router B, ¿sí? Vamos a conectarnos a esos equipos. Router A, router A. Tengo router A y tengo router B. Perfecto, ¿sí? Ahora no sé qué está abierto, acá vamos a cerrar todo para no meter ruido. No sé por qué tengo tantas cosas abiertas, pero bueno.
Bueno, entonces nosotros dijimos, si vamos acá a la parte de IP addresses, vamos a hacerle un zoom, IP addresses, ¿sí? En ambos routers, fíjense que nosotros ya tenemos configurada una IP en la interfaz de uno. ¿De qué es esa IP? ¿Se acuerdan? El de HTTP Client. Es del DHCP client que nosotros tenemos configurado precisamente en la interfaz either one, ¿sí? Perfecto. Bueno, ahora, como nosotros precisamente tenemos configurado tenemos un IP en una interfaz, deberíamos tener una ruta conectada en base a lo que hablamos, que son las rutas que se crean automáticamente al configurarse una IP en una interfaz. Entonces, si nosotros vamos a IKEA, bueno, antes que nada voy a sacar acá la default route, le voy a poner que no a ambos equipos. En este momento no me interesa. Entonces, si nosotros vamos a IP routes, fíjense, nosotros tenemos una ruta conectada que es precisamente la porción de red, o sea, el destination address es la porción de red de la IP que nosotros tenemos configurada, que si ustedes se fijan es 192.168.63.0/24, y la gateway es precisamente la interfaz en la cual está configurada esa IP. ¿Sí? Fíjense, efectivamente, esto es así. Bueno, si nosotros configuramos un IP, por ejemplo, a ver qué interfaces tenemos, Eder 2 y Eder 5. Fíjense, si nosotros configuramos un IP en la interfaz de Eder 5, que es la que conecta con la LAN, por ejemplo, le hacemos 10/24 en la interfaz de Eder 5, en el momento que nosotros le, em, le damos OK, debería agregarse una ruta en la tabla de ruteo que es una ruta conectada, ¿sí? Y fíjense, efectivamente, así es, se agregó una ruta cuya destination address es la red de la IP en la cual corresponde el IP que nosotros configuramos en la interfaz Either1, Either5 y Either5, y la gateway es precisamente la interfaz Either5, ¿sí? Bueno, rutas. Una ruta define una red y un determinado gateway por donde encontrar. Esto estamos hablando del concepto general de ruta. Entonces, por ejemplo, acá en el ejemplo dice que para llegar a la red 192.168.200.0/24, la gateway podría ser, por ejemplo, la 10.1.1.2, ¿sí? Eso es una ruta. Entonces, por ejemplo, fíjense, vamos acá, vamos a seguir el mismo ejemplo que nosotros tenemos acá configurado. Tenemos acá la PC1 que vamos a hacer una LAN 1, una LAN 2, ¿sí? Están conectadas a la interfaz de ER5 y fíjense que acá dice que la gateway sería la 10.1.1.2, ¿sí? Entonces, acá en la interfaz de ER2 que une a cada router vamos a configurar precisamente en esa IP, entonces en esa red vamos a configurar un IP. Entonces venimos acá, vamos a hacer la 10, por ejemplo, 1111/30 en la interfaz de ER2 y ponemos hacia RB. ¿Sí? Perfecto. Vamos a hacer exactamente lo mismo en en el router B. ¿Sí? Entonces vamos a venir acá, vamos a hacer. Fíjense que la IP la red es la 200, entonces vamos a configurar precisamente una IP en la red esa, 192.168.201/24 en la interfaz de R5, ¿sí? Acá le vamos a poner que va a la LAN y vamos a configurar un IP que va a ser precisamente la 10.1.1.2/30 en la interfaz de DER2 y va a ser hacia RA, ¿sí? Entonces, fíjense, nosotros ya tenemos tres rutas conectadas. Bueno, acá yo no le di el OK. Acá tenemos también tres rutas conectadas y dice, nosotros para llegar, fíjense, acá tenemos en la LAN 2, ¿sí? La LAN 2 es la red 192.168 200.0/24, ¿sí? Y acá teníamos la red 192.168.1.0/24. Ahora, para yo poder llegar desde esta IP, esta PC a esta PC, yo tengo que crear una ruta, ¿sí? ¿Cómo sería la ruta? ¿Cuál sería? O sea, nosotros para crear una ruta dijimos que tenemos que tener dos parámetros, destination address, ¿sí? Y gateway. Gateway. ¿Cuál es la destination address? Para yo de esta PC llegar a esta. ¿Cuál es la destination address? 192, 168, 200.
0, 200.0/24, barra acuérdense. 24. ¿Y cuál es la gateway? 10, 1, 1, 1, 1, 0, perdón. A ver, perdón, acá fue sin querer. ¿Cuál es la gateway? A ver, ¿cuál es el que me dicen? Acuérdense que nosotros acá Es configuramos la la, diez es punto la uno del punto router uno B, y acá 10.1.1.2. la 10.1.1.2. 10.1.1.2. Es siempre la gateway, es la IP del próximo salto, del próximo router, que en este caso, este es el router que conecta con el router A. Entonces yo digo, para yo poder llegar a esta red, tengo que hacerlo a través de esta gateway, que es esta IP, ¿sí? Acuérdense, siempre es la IP del próximo salto. Entonces, efectivamente, si yo para completar, para configurar esa ruta, tengo que decir, para llegar a la red 192.168.200.0/24, hacerlo a través de la 10.1.2, ¿sí? Ahora, voy acá a la Virtual PC. Ah, no, no las abrí las Virtual PC. Bien. Yo no tengo un DHCP server configurado, así que le voy a configurar un IP directamente en forma estática. 110/24 y la gateway va a ser la 192.168.1.1 y acá vamos a hacer ping 192.168.200.12/24 192.168.200.1. Perfecto. Ahora fíjense, si yo a la Virtual PC 1 hago un ping al router, ¿sí? Eh, acá me dice, ay, ping puse, perdón, IP. Ahí está. Fíjense, si yo hago un ping acá en la PC 1 al 1.1, que es el router A. ¿Por qué no me está respondiendo? A ver, 1.10/24. Es la 1.1 la IP que le configuré. 1. Ah, 1. Mire, fíjense cómo puse acá el 1, la 1.0. Fíjense que puse mal acá. Configuré mal la IP. Bueno, vamos de nuevo. Fíjense que me responde, ¿sí? Ahora, si yo hago un ping a la 192.168.200.12, que es la IP de la Virtual PC 2, ¿me va a responder o no? No, ¿Por falta qué no? la red de configurar la ruta todavía del RB al RA. Claro, fíjense, yo sé llegar, ¿sí? Fíjense, no me responde, pero ¿por qué? Porque router 1 sabe llegar a la red 200.0, pero router 2, si vamos a ver la tabla de ruteo, no sabe llegar a la red 192.168.10/24. Entonces tenemos que configurar la ruta también de este lado. Entonces, 10/24. ¿Y cuál sería la gateway en este caso? El La segundo salto, 1.1. ¿Cuál? 10, 192.168.1. No, no, la 10, 10, 10, 1, 1, 10, 1. 1, 1, 1. 10.1.1. Perfecto. Entonces, ahora, si todo está bien, y yo hago un ping, efectivamente, fíjense que me responde. ¿Sí? Si yo hago un ping acá a la 192.168.1.10, debería responder. Y efectivamente me responde. ¿Sí? Ahora, ¿por qué? Precisamente porque nosotros configuramos estas rutas estáticas, ¿sí? Para poder llegar a esas redes. Y tenemos que configurarla en ambos routers, porque si no, fíjense, yo acá yo acá la desactivé. Fíjense que cuando una red está desactivada, aparece en gris, ¿sí? Además aparece una X. Acá ya vamos a ver qué son estas letras, ¿sí? Pero fíjense, a ver, aparece en gris. Quiere decir que una ruta está inactiva, ¿sí? Ahora fíjense, yo les dije, como nosotros no sabemos, el router B no sabe conectarse, no sabe cuál es la ruta para llegar a la red 192.168.10/24, ¿sí? Yo acá no sé llegar, no me responde la 200, pero no quiere decir que yo no llegue. ¿Saben qué parámetros nosotros podemos usar para saber la ruta, cuáles son las rutas que sigue un paquete hacia un destino? trace. Tracer T.
Claro, bueno, dependiendo si estamos en un entorno Unix o Linux o Windows o lo que sea, es traceroute. Bueno, en el caso del sistema operativo de estas Virtual PC, el parámetro es trace, ¿sí? Fíjense, si hago trace 192.168.200.12, fíjense que lo manda al 1, lo manda al 1, porque este sabe dónde llegar. O sea, este router sabe. El problema es que no sabe volver el paquete, ¿sí? Ahora, en el momento que yo habilite esta ruta, fíjense, esperen que acá me... Ahí está. En el momento que yo habilite, fíjense que dice, va a la 11, va a la 10.112 y va a la 192.168.212, ¿sí? Entonces, si nosotros analizamos la ruta que sigue, entonces dice, el paquete sale de acá, va a la 192.168.11, ¿sí? Que es esta interfaz. Luego va a la 10.112, que es esta interfaz. Y luego va a la 192.168.200.12, ¿sí? Que es el destino. Y hará el mismo camino de vuelta, ¿sí? Porque en este momento no tiene una ruta, o sea, la única ruta para llegar de esta LAN a esta LAN, de la LAN 200 a la LAN 1, es a través del router A, ¿sí? ¿Eso quedó claro? Sí, sí. Perfecto. Sí, pero Continuamos. Y después tenemos el concepto de ruta por defecto. Es la ruta más abarcativa, ¿sí? Y es la que nosotros conocemos como puerta de enlace predeterminada, default gateway, ¿sí? Que es donde nosotros vamos a alcanzar los destinos no conocidos. Entonces, para entender bien, o sea, el formato de la default gateway es la destination address es cuádruple 0/0, ¿sí? Y la gateway va a ser precisamente nuestra conexión a Internet para hablar en forma no específica, pero sí en la generalidad de los casos, ¿sí? Entonces, ¿cómo funciona esto? Nosotros, una tabla de ruteo, por ejemplo, fíjense, yo voy acá a poner mi virtual PC y digo, si yo quiero hacer un ping a los DNS de Google, ¿sí? ¿Me va a responder o no me van a responder? si tiene la NAT No, no No, va a responder. configurada, sí. A ver, no porque no está en la tabla de ruteo. vamos No, a hacer la teníamos el NAT. default router al 000. Yo voy a configurar el NAT, ¿sí? Fíjense, yo lo tengo configurado el NAT para que no nos detengamos en eso, que no nos interesa en este momento. No llega, No me No va responde. a ¿Por qué no responder. me responde? porque no Le tiene había una ruta determinada del HTTP client. ¿No No tiene hay qué? ruta por defecto. una Y la ruta por ruta por defecto. defecto. A ver, no tiene ruta por defecto. Y si yo les digo, eh, 63.2, creo que es. Si no me fijo, pero creo que es la 63.2. Ahí. ¿Me va a responder o no me va a responder? No, ¿No me va a responder? ¿Alguien dice sí? ¿Qué le ha indicado ahí? Que para Fíjense que me llegar a responde. Google pase por el router. Fíjense que me responde y ah, no tengo ruta por defecto. ¿Por qué me responde si no tengo ruta por defecto? porque Porque está apunta en a la la tabla de HTTP. ruteo el 888 y tiene como gateway la salida de internet. Efectivamente, pero la respuesta es la siguiente, o sea, va más allá de la default gateway o no, ¿sí? Se trata de que hay una ruta a ese destino, ¿sí? Yo les dije, nosotros tenemos un datagrama IP y tenemos una IP origen y tenemos una IP destino, ¿sí? No importa acá que tengamos, pues, no nos interesa. Entra el paquete y me ve la IP destino. La IP destino, ¿sí? Es, en este caso, la 8888. ¿Hay una ruta para la 888? Sí, hay una ruta, es esta, ¿sí? Yo le mando el paquete a esa IP, ¿sí? A ese router. Después, este router ruteará o no el paquete, ¿sí? Pero yo tengo una ruta, ¿sí? Fíjense que me dice Destination Network Unreachable, ¿sí? Ahora, si yo, en este caso, fíjense, yo voy a cambiar la IP, ah, acá, la IP a 128, ¿sí? Y fíjense que le hago el ping. No me responde, ¿sí?
¿Por qué no me responde si yo tengo una ruta? Porque no es su gateway. No, no se preocupen tanto por la gateway, porque yo estoy llegando a la 128, porque si yo acá pusiese una IP que no existe, ahí sí me va a decir, fíjense, ahí fíjense que me la pone como inactiva, ¿sí? Fíjense que dice la I al final, ¿sí? Que quiere decir que es inactiva, porque esa IP no tiene respuesta, pero la IP que yo había puesto recién sí tiene respuesta, ¿sí? Fíjense, es una active static, es una red, es una ruta activa, ¿sí? O sea, el paquete yo lo estoy mandando. Ahora, este router al que yo estoy mandando, o este IP al que estoy mandando, que se conectará, que será un router, o no está ruteando el paquete, pero bueno, ya no es mi problema, ¿sí? Sí o no, en realidad, depende de lo que, pero lo que quiero decir es, yo tengo una ruta, entonces, ¿cómo ustedes cuando yo les pregunte si un paquete va a contestar o no, ustedes me van a decir, veamos la tabla de ruteo, ¿sí? Veamos la tabla de ruteo. Bueno, ahora, es verdad que acá yo puse una ruta específica para ese destino específico, ¿sí? Ahora, ¿cómo funciona la ruta por defecto? Y precisamente la ruta por defecto, por eso decimos que es la más abarcativa, nosotros tenemos acá cuatro rutas, ¿sí? Una ruta a la red 192.168.200, otra a la 63.0, otra a la 1.0 y fíjense, otra la 10.110/30, que en este caso las tres primeras son rutas conectadas, ¿sí? Porque son las rutas que se crean cuando nosotros configuramos la IP de las interfaces. Esta es una ruta estática, ¿sí? Fíjense, tiene la S de static, ¿sí? Bueno, ahora, cuando viene un paquete, como el que nosotros decíamos recién, tenemos la IP de origen y tenemos la IP destino, ¿sí? Y en este caso la IP destino es de nuevo 8888. Y viene acá y dice, no, no encuentro ninguna ruta. Bueno, nosotros precisamente vamos a configurar la ruta por defecto, ¿sí? Que tiene el formato cuádruple 0/0. Y acá sí la gateway va a ser precisamente nuestra salida de internet, que es 192.168.63.2, ¿sí? ¿Y cómo funciona? Cuando exista una ruta por defecto y la IP destino no tenga ninguna ruta específica, ¿sí? O una ruta más precisa, más específica, sería la palabra, a ese destino, lo va a mandar acá, a esta ruta por defecto. Y esta ruta por defecto va a mandar el paquete a esta IP. Y dirá, bueno, te encargas vos. Al mismo tiempo, este router tendrá su propia gateway, ¿sí? Que será, por ejemplo, 1234. Mandará el paquete a 1234. Y 1234 verá si en su tabla de ruteo está el destino 888, ¿sí? O la ruta 888. En caso que no esté, disculpen, acá voy a simplificar la ruta por defecto, lo mandará a su propia ruta por defecto, ¿sí? Hasta que llegará a un router que tendrá una tabla de ruteo en la que tendrá, por ejemplo, el 888 específico, ¿sí? O una red donde abarque el 888, ¿sí? 888. Y lo mandará a la gateway que será, por ejemplo, 6789, por ejemplo, ¿sí? Bueno, y ahí volverá el paquete. Así es como funciona en forma muy básica. Estamos hablando de que hoy en día Internet es muchísimo más complejo, el ruteo, y con protocolos muchísimo más complejos, pero en forma básica es así como funciona el ruteo de Internet y es porque nosotros tenemos la default gateway. Cuando no tenemos una ruta específica, un destino, lo mandamos a la default gateway al próximo router que se encargue de rutear ese paquete. Y lo mismo hará ese router hasta que encontrar o no, ¿sí? Hasta que se venza el TTL del paquete, que es el tiempo de vida del paquete que determina la cantidad de saltos que tendrá ese paquete, mientras que no se vence el TTL de ese paquete, irá saltando de router en router ese paquete hasta encontrar el destino y volverá por el mismo camino por el que vino o no, en realidad, bueno, eso sin complejizar, vamos a hacer que vuelve por el mismo camino. Bueno, siempre y cuando no se vence el TTL del paquete. Ahora, por eso existe el concepto de default gateway. ¿Entienden eso? Sí, ahí lo entendí yo. Lo pasa al próximo salto, o sea, no tiene una ruta, se lo da al próximo router y si ese no lo encuentra, se lo pasa al próximo router. Exacto. Si ese no la tiene como una ruta específica en su tabla de ruteo, se lo pasará a su propia default gateway. ¿Sí? Ese es el concepto de default gateway. Bueno, rutas conectadas. Tiene el prefijo DAC, Dynamic Active Connected. ¿Sí? El prefijo, fíjense, que es este que aparece acá a la izquierda de cada ruta.
¿sí? Y tenemos lo que se llama, esos prefijos son lo que se llaman flags, ¿sí? Donde S, por ejemplo, eh, es para rutas estáticas, D es para rutas dinámicas. Si ustedes se fijan, acá nosotros tenemos D a C porque la creación de esta ruta es dinámica porque se crea cuando nosotros configuramos un IP en la interfase, ¿sí? Pero fíjense que cuando nosotros agregamos una ruta en forma específica, es una ruta S de estática, ¿sí? Una ruta estática. Por más que yo acá borre o sea, elimine la entrada de las direcciones IP en las interfaces, la ruta estática va a continuar. Sí, obviamente que quedará inactiva porque ya no va a existir, no va a tener forma de llegar a esta IP, pero la ruta sigue estando en la tabla de ruteo. Después, la C, como les decía anteriormente, son para rutas conectadas. Todo lo que son rutas aprendidas por protocolo de ruteo dinámico tiene una letra minúscula, R para RIP, O para OSPF, B para BGP. La A es para activa, la X es para cuando la ruta está deshabilitada o la I es cuando está inactiva, ¿sí? Y después hay combinaciones de letras, ¿sí? Fíjense, si yo acá pongo, aprendo pongo para que agregue la default route, ¿sí? Aprendida por DHCP, fíjense, me agrega una ruta por defecto, ¿sí? Fíjense que es 000, cuya gateway es la 192.168.63.2, que es precisamente la máquina virtual. Y fíjense que la es DAD, es Dynamic Active D minúscula, que quiere decir que fue aprendida por DHCP, ¿sí? Si ustedes detienen el cursor sobre las flags, les va a decir cuáles son a qué cuáles son las flags que tiene esa ruta, ¿sí? O la combinación. ¿Entienden eso? Y ahora vamos a ver un ejemplo de ruteo estático, ¿sí? Lo vamos a ver medio rápido porque ya es es un poquito, es más o menos como lo que vimos, ¿sí? Fíjense, nosotros acá tenemos tres routers, ¿sí? Vamos a llamar router A, router B y router C, en donde tenemos las IPs configuradas en las interfaces, ¿sí? En el momento que nosotros y configuramos esta IP en las interfaces de Eder 1 y Eder 2, por ejemplo, en el router A, Eder 1, Eder 2 y Eder 5 en el router B, y Eder 1 y Eder 2 en el router C, ¿qué va a pasar con la tabla de ruteo? Se va a crear dinámica. Se van a crear en las rutas conectadas, ¿sí? Se van a crear las rutas conectadas. ¿Cuántas rutas conectadas va a haber para cada router? Este va a ser el router A, este va a ser el router B y este va a ser el router C. ¿Cuántas rutas conectadas va a tener el router A? ¿Cuántas router B y cuántas router C? 2, 3 y 2, ¿no? 2, 3 y 2. ¿Alguien opina diferente? Correcto, 2, 3 y 2, porque nosotros tenemos dos interfaces en donde le configuramos IP en el router A, tres interfaces a las que le configuramos un IP en router B y dos a las que le configuramos IP router C. ¿Sí? Entonces, en base a eso, nosotros vamos a tener tres rutas Dynamic Active Connected en cada router, ¿sí? Ahora, el objetivo que nosotros vamos a tener acá va a ser que esta IP, perdón, esta PC y esta PC puedan salir a internet, ¿sí? Puedan salir a internet. Entonces, para eso vamos a tener que configurar las rutas estáticas, ¿sí? Empecemos por el router C. ¿Cuál es la ruta static? O sea, que va a tener que ser AS, que nosotros vamos a tener que configurar. Vamos a tener que configurar el parámetro destination address, ¿sí? Y vamos a tener que configurar el parámetro gateway. ¿Cuál va a ser el destination address, ¿sí? De en el router C para la salida a internet de la PC cuya IP es 192.168.202. 10.1.2.1. Yo dije la destination address. Vos me estás diciendo una gateway. 0000. Configuramos la ruta por defecto. ¿Y ahora cuál sería la gateway? Ahí sí, la 10.1.2.1. 10.1.2.1. Perfecto. Fíjense, es la IP del próximo salto, que es esta. ¿Sí?
Vamos acá a configurar. ¿Cuántas rutas estáticas tengo que configurar en este router? En el router B. A default. Y después tenés que decirle que la 192.168.200 está atrás de la 10.1, ¿no? Entonces vamos a configurar dos rutas estáticas, ¿sí? Bueno, no voy a poner, o sea, directamente le voy a configurar acá el destination address, ¿sí? Y acá la gateway. Entonces, ¿cuál sería el destination address de, bueno, vamos con la default. ¿Cuál sería el gateway de la default gateway del router B? 10.1.1.1. Y es 111. Perfecto. Fíjense, es la IP del próximo salto que me da la salida a internet, del router que me da salida a internet. ¿Y cuál sería la otra ruta? Dijeron la 192.168.200.0/24. ¿Y cuál sería la gateway? 10.1.2.2. Y es 122. Igual Perfecto. esa por si quiere hablar con la otra máquina, nada más, ¿no? No, porque si yo no sé llegar a la 200, cuando la 200 salga y tenga que el paquete de respuesta venga acá, porque sí o sí, fíjate, Es nosotros verdad, dijimos tenés razón. que toda la gateway de esta es a través de este router B. Entonces el router B no va a saber cómo rutear el paquete de vuelta. Sí o sí hace falta esta ruta. No es solo para comunicar LAN A con LAN B o LAN B con LAN C, para que coincidan con las letras de los routers. ¿Sí? Sí, ¿Y es verdad cuántas? porque tiene que pasar por el B antes de llegar al Exactamente. C. O sea, el C para salir a Internet sí o sí tiene que va a rutear a través del B. O mejor dicho, todos los paquetes que salgan de C son ruteados por router B. ¿Y cuántas rutas estáticas tengo que agregar en router A? Una sola. Todos serían ahí, ¿no? A ver, lo Para veamos poder juntos. explicar. Exacto. Una, dos, Ah, tres, ¿cuántas? dos, para mí dos, la 100 y la 200 tenés que agregarle. Bueno, Cómo llegar a la 100 y cómo llegar a la 200. 192, 168, 200.0/24. ¿Cuál es la gateway? El Es uno, uno uno, uno dos. dos. 10.1.1.2, que es esta, ¿sí? Y para llegar a la 100, ¿cuál es la gateway? La misma sería, ¿no? Exactamente, porque router A solo se puede conectar con router B, ¿sí? Entonces, La red de la 200, profe. esta es. Está medio feo pero Ah, está. Acá está, la 200 y la 100. No sé si te referías a eso. sí, 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 correcto, correcto. Bueno, de esa manera tenemos salida a internet con las dos PCs. ¿O falta algo? El default gateway faltaría en el A, ¿no? Para salir a internet. El default gateway en el A. ¿Y cuál es el default gateway del A? Y Cero, cero, sería cero, cero. 000 Cero. y el gateway el 203. 213.0.113 algo, no sé cuál era. Desde 0, eh, ese 0. 113.1. Vamos a hacerlo para simplificar. ¿Sí? Sí. Perfecto. Entonces, ahora, fíjense, epa, voy a borrar acá y fíjense, efectivamente, tenemos la default gateway, ¿sí? Bueno, acá es la 254, no la 1, pero no importa. Fíjense, para llegar a la red eh, 100, que lo hace a través del 10.112, para llegar a la red 200 también a través de la 10.112. Acá tenemos dos estáticas, una para llegar a la 200 y otra a la default gateway, y acá tenemos la default gateway, ¿sí? Perfecto, ¿se entendió bien eso? Sí, sí. Correcto. Perfecto. Bueno, como vimos, los componentes básicos de una ruta son el destination address, que es la red a la cual se quiere llegar, y el gateway es la IP del router siguiente para llegar al destino, ¿sí? Acá una aclaración, puede ser un IP, generalmente es un IP, pero puede ser una interfaz y este es punto a punto, eso ya lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Después hay un parámetro que se llama check gateway, ¿sí? Que es la verificación del gateway o próximo salto, que
nosotros si chequeamos, si nosotros habilitamos el parámetro check gateway, vamos a saber si es la gateway que nosotros configuramos está disponible, ¿sí? En caso que no esté disponible, y ahí vamos a ver cómo es el chequeo, la pone a esa ruta como inactiva, ¿sí? Y después tenemos el parámetro distance, que eso yo les dije la clase pasada que lo vamos a ver ahora, que es la distancia administrativa, que es un número que va de 0 a 255 y a menor distancia la ruta es más preferida, pero solo tiene sentido cuando tenemos dos rutas o más a un mismo destino. O sea, nosotros si tenemos una sola ruta, un destino particular, no importa lo que nosotros hayamos configurado en el parámetro distance, porque es una única ruta, un destino. Ahora, cuando nosotros tenemos dos o más rutas a un mismo destino, la ruta más preferida va a ser la ruta que tenga el parámetro distance más bajo, ¿sí? En realidad, como son rutas estáticas, va de 1 a 255, solamente las rutas conectadas tienen una distancia administrativa de 0, ¿sí? ¿Y el check gateway cómo funciona? Si nosotros activamos esta opción, viene desactivada por defecto, se envía un paquete de verificación al gateway cada 10 segundos, ¿sí? Este paquete puede ser un ping o puede ser un paquete de RP. Si hay más de dos intentos fallidos, o sea, como máximo durante 20 segundos está la ruta inactiva, puede ser que la ruta esté inactiva durante máximo como 20 segundos, y no hay respuesta, la ruta va a quedar inactiva, ¿sí? Esto nos sirve para nosotros configurar los failovers. Ya lo vamos a ver eso más adelante, ¿sí? Y, a ver, para que quede claro, vamos a ver acá. Router A. Yo voy a deshabilitar esta ruta. Fíjense que yo les decía en la pestaña Advanced, la clase pasada, que dice Default Route Distance, ¿sí? Que acá nosotros podemos configurar, por defecto es 1, nosotros podemos configurar la distancia administrativa de la ruta que se va a agregar, en caso que acá diga sí, que agreguemos la Default Route, la distancia administrativa que se va a agregar en la ruta por defecto. Yo, por ejemplo, si le configuro 5, si ustedes se fijan, acá la distancia administrativa de la ruta por defecto es 5, ¿sí? Ahora, fíjense, yo esto lo voy a eh, poner que no aprenda o que no agregue la ruta por defecto, ¿sí? Y voy a configurar dos rutas por defecto. Fíjense, una cuya gateway sea la 192.168.63.2, cuya distancia va a ser 2, por ejemplo, ¿sí? Y otra cuya sea la 192.168.63, oh Dios, 128, cuya distancia administrativa va a ser 1, ¿sí? Fíjense, bueno, en este caso eh, no lo puedo llegar a ver bien porque la 128 no me está ruteando. Pero bueno, acá va a elegir, o sea, si la IP esta tuviese salida a internet, va a elegir la ruta esta por sobre esta, ¿sí? Lamentablemente esta IP no tiene salida a internet. Ahí lo voy a hacer al revés. Acá le voy a poner 10, ¿sí? Fíjense, fíjense. Fíjense que acá, como esta sí tiene salida a internet, esta no importa que no tenga, yo lo que les quiero mostrar. Fíjense que es una ruta estática, pero está en azul, ¿sí? Está en azul. Que esté en azul quiere decir que es una ruta que está inactiva, ¿sí? Y la activa es esta. ¿Y por qué eligió esta por sobre esta? Fíjense que ambas rutas, ¿sí? Van al mismo destino, ¿sí? Y eligió esta precisamente porque el parámetro distance es menor, ¿sí? Entonces, por eso elige esta ruta por sobre esta, ¿sí? ¿Entienden cómo funciona el parámetro distance? Sí, sí. Perfecto. Bueno, y en la selección de rutas, ¿sí? Hay dos reglas. Uno es que siempre se va a elegir la ruta más específica que corresponda con un destino, ¿sí? Entonces yo les pregunto, por ejemplo, si yo acá tengo un paquete, yo les voy a decir varios ejemplos, cuya IP destino es, por ejemplo, cuya IP destino es vamos al caso uno, ¿sí? 10.0.2.3. ¿Qué ruta va a elegir?
en base a esta regla que yo les acabo de decir, que se va a elegir la ruta más específica. La ruta más específica. La ¿Cuál segunda, la 222. va a elegir? O sea, ir por la gateway 222. ¿Alguien opina otra cosa? ¿Todos están de acuerdo? No entendí. ¿Por qué, qué no entendés? ¿A qué, qué sería lo más específica? Porque 10.0.2.3 sale por 10.000. Bueno, ya vamos a eso. Pregunto, ¿alguien opina diferente que sale por otra ruta? ¿Sí? ¿O ¿No todos sale por opinan la que default? o todos opinan que le sale por la 222? Bueno, vamos a tomar que sale por la 222. La respuesta es correcta, ¿sí? ¿Y por qué? Porque siempre va a buscar la ruta más específica. Entonces, si decimos que la IP destina es esto, la IP esta no está contenida en esta red, ¿sí? Es una red barra 24 cuyas IPs disponibles en esta red va a ser la 10.1.2.1 y la 10.1.2.54, ¿sí? Tampoco está disponible en esta red, porque acá, Ah, claro. No esta había red, visto la máscara de red, claro. Es por esta la red máscara de va red. a tener IP disponible de la 10.1.0.0 a la 10.1.255, 254, si no hago mal el cálculo, o sea, lo estoy haciendo, pero sería algo así. Tampoco está contenida esta IP. Esta IP sí está contenida en esta red y también en esta red no es que esté contenida, pero es la default gateway, ¿sí? Pero como la regla es que sigue la ruta más específica, va a elegir esta ruta por sobre esta. ¿Se entiende? Claro, perfecto, ahora sí. Bien, vamos al segundo ejemplo. Déjenme que borre todo esto acá. Vamos al segundo ejemplo. En este caso, la IP, ¿sí? Va a ser la 11.1.2.4. ¿Cuál va a ser la gateway? El default gateway, el ¿Por qué? 000, ¿Por qué? porque no está el 11 no está en ninguna de las otras de las otras IP destination. Bien. En otras palabras, ninguna de estas rutas, ¿sí? Va a ese destino. Ujú. ¿Eh? Ninguna de esas rutas va a ese destino. O sea, esta IP no puede ser alcanzada por ninguna de estas rutas. ¿Sí? Vamos al caso 3. Esta dijimos que es la 111 la gateway. ¿Cuál es el caso 3? ¿Cuál es la gateway? Será la Supongo que será 4444. la última, la La 444. 333. La 333. Bueno, a ver, unos dicen la 444 y otros la 333. Vamos primero con los que dijeron la 444. ¿Por qué? Porque si bien las contienen todas, es la más específica. O sea, perfecto. Nosotros, por las tres rutas, estas podemos llegar a este destino. ¿Sí? Por las tres rutas podemos llegar, pero siempre se va a elegir la La, ruta más la específica. más Y en específica. este caso, la más específica es esta, ¿sí? Esta red que va, dijimos, de la 10.1.2.1 a la 2.54. Si ustedes se fijan, la 127 está contenida en esta red, entonces va a elegir la 444, ¿sí? La respuesta correcta es la 444. La 333 no es que no pueda llegar, pero no es la ruta que va a ser seleccionada. ¿Sí? Ahora, si yo tengo una ruta que es 10.1.2.128 barra 25, ¿sí? La gateway vamos a hacer la 5555, ¿sí? En ese caso, ¿este paquete por cuál va a ir? ¿Por la 444 o por la 555?
Va a seguir por la 444. ¿Va a seguir con Sigue ¿Alguien opina saliendo por la diferente? 444. ¿Alguien opina diferente? Mm, No dije ni que está mal ni que eh, está bien, solo pregunto si alguien opina si va a salir por otra ruta. Eh, Sergio dice por la 555. Bueno, analicemos. ¿Cuáles son los hosts, o sea, las IP disponibles en esta red? 10, 1, 2. ¿Cuál es la primera IP disponible? Es una barra 25. 129, 129. ¿Y la última? 254. 254. Fíjense, 127 no está. Si yo hubiese puesto acá en vez de 128 0, sí, acá sale por la 555. Pero como yo puse 128, no. Entonces va a seguir siendo la 444. ¿Se entiende? ¿Entienden eso? Correcto. sí, sí. Bueno, Sí, sí. el que no lo entendió, acuérdense de lo que yo les dije en la primera clase, van a tener que reforzar todo lo que es la parte de subnetting y demás, ¿sí? Acá les dejo estos, en la plataforma están, estos ejercicios para que ustedes practiquen por cuál serían las gateways para alcanzar el destino en estos casos, ¿sí? Ahora vamos a la segunda regla, que la segunda regla es cuando existen dos o más rutas con igual destino, se elige por el parámetro distance, ¿sí? Entonces, fíjense, en este ejemplo, ¿cuál es la gateway que va a tomar un paquete, por ejemplo, para ir al 888? La 1111. 1111. ¿Por qué la 111? Porque el parámetro distance es menor, ¿sí? Distancia de La 3. ruta más preferida es la que tenga el valor distancia menor de las rutas cuyo destino sea el mismo. Siempre acuérdense, esto es rutas con igual destino. ¿Sí? Les digo porque después suele surgir la duda de que yo tengo una sola ruta y tengo un parámetro distance de 30, por ejemplo, y dice, no, no sale porque no importa. Cuando tenemos un solo destino, no importa el parámetro distance, no tiene ninguna preponderancia. Es solamente cuando tenemos dos o más rutas a un mismo destino. ¿Sí? Perfecto. Acá también les dejo, están en la plataforma también, unos ejercicios para que ustedes practiquen. Esto tiene que ver con la parte de subnetting y que tienen que tenerla bien claro para ustedes poder hacer el cálculo después de las redes y demás, ¿sí? Obviamente que esto no es que ustedes van a hacer este cálculo para las redes, este cálculo lo hace el router, pero sí para que ustedes entiendan bien cómo es el concepto. Bueno, ruteo estático. Son las formas de llegar a una red de destino específica. La gateway debe ser una ruta que está directamente conectada, ¿sí? Nosotros vamos a configurar destination y gateway, o sea, destination address y gateway, ¿sí? Vamos a hacer entonces un laboratorio de ruteo estático. Acá está. Bueno, a ver, voy a agrandar un poquito. Ahí está. Vamos a inicializar todos los routers. Lo vamos a hacer desde cero, ¿sí? Estos routers no tienen ningún tipo de configuración. Vamos a hacer de cero. Sí estaba armado acá el laboratorio, las IPs que nosotros vamos a configurar en las interfaces. ¿Sí? Bueno, como norma... esto tenía abierto el Winbox de los otros routers. Como norma, vamos a configurar que la IP de router 1 sea la 1. Como estas son redes barra 30, ¿cuántas IP utilizables tenemos en una red barra 30? Va Dos. 2. 2. Entonces, como norma, vamos a hacer que la IP del router cuyo número sea más bajo, en este caso, por ejemplo, el router 1, sea la 1 y el otro router sea la 2, ¿sí? En este caso, por ejemplo, la interfaz header 2 entre router 4 y router 5 va a ser la IP 1 va a ser la del router 4 y la IP 2 va a ser la de router 5, ¿sí? Como para, bueno, que hagamos ese acuerdo para hacer la configuración. Bueno, tenemos todos los routers inicializados. Vamos a configurar el parámetro identity de cada uno, ¿sí? System identity set name. Este es R1. Perfecto. Vamos con R2. System identity set name.
R2, System Identity Set Name, R3, System Identity Set Name, R4 y por último el R5, ¿sí? R5. Perfecto. Bueno. Acá vamos a aprender otra cosa nueva que todavía no aprendimos. Capaz que algunos de ustedes las conocen, capaz que no. Fíjense si yo pongo un refresh, ¿sí? Fíjense que yo acá el cloud lo tengo un solo cloud y yo solo voy a ver, ¿sí? El router cuya que tiene una conexión punto a punto conmigo. Entonces fíjense que yo solo veo R1, ¿sí? Esta consulta me la hicieron algunos de ustedes para los laboratorios del router 2, que tenía una configuración similar, ¿sí? Para configurar los switches, switches 1 y switches 2, que ustedes no lo veían en Winbox. Sí, no los van a ver porque Winbox hace el discovery solamente con las interfaces en las cuales yo tengo un punto a punto, ¿sí? En realidad, hay una posibilidad que es una arquitectura propietaria, una tecnología propietaria de MikroTik que se llama Romon, ¿sí? Si nosotros habilitamos Romon, podemos ver los routers que estén más allá de nuestra, que más allá de que tengan una conexión Layer 2, pero que tengan una conexión punto a punto con el router en el cual nosotros estamos pudiendo conectarnos en capa 2, o sea que tenemos una conexión punto a punto. Dicho de otra manera, nosotros si habilitamos Romón en todos los routers, podríamos a través del Romón de router 1 acceder por Winbox a los router 2, router 3, router 4 y router 5, ¿sí? Ahí vamos a ver cómo se configura y cómo se habilita eso para poder acceder. Fíjense, como yo les dije, en este momento solamente puedo acceder por Winbox o el Discovery, ¿sí? Me lo hace solamente en router 1. Entonces yo acá abro, ¿sí? Y voy a habilitar Romón. Romón debe estar habilitado en todos los routers, ¿sí? ¿En dónde se habilita? En la sección Tools, Romón. No tenemos nada más que hacer que habilitar acá, poner Enable y ponemos Yes, ¿sí? ¿Cuál es el problema? Bueno, no es un problema en sí, pero no podemos hacerlo por Winbox en los otros routers por razones obvias. Entonces tenemos que habilitarlos a través de CLI. Entonces venimos acá, Tools, Romon, Set, Enable, le ponemos Yes, ¿sí? Eso tenemos que habilitar en todos los routers. Entonces hacemos en router 3 también, Tool, Romon, Set, Enable, Yes. Vamos a router 4, Tool, Romon, Set, Enable, Yes. Y por último, en router 5. Tool, Ramón, set, enable, yes. Perfecto. Una vez que nosotros ya tenemos habilitado Ramón en todos los routers, vamos a ir a Winbox, ¿sí? Y vamos a elegir un agente de Ramón. En este caso, de acuerdo al diseño que nosotros tenemos, nuestro agente de Ramón va a ser R1, ¿sí? Entonces, vamos a ir acá a Winbox, vamos a pararnos sobre R1 y fíjense que está acá el botón que dice Connect to Romon, ¿sí? Repito, para nosotros poder hacer el discovery de los routers que están más allá de nuestra capa 2, pero que tienen conexión punto a punto con el router con el cual nosotros tenemos conexión punto a punto, tenemos que tener habilitado Romon en todos los routers. Entonces ponemos Connect to Romon y fíjense que acá yo aparecen todos los routers, ¿sí? Entonces ahora yo puedo acceder por Winbox a los routers. Abro R2, R3, R4 y R5. ¿Sí? ¿Quedó claro? Ok, Perfecto. Buenísimo. Bueno, entonces ya tenemos todos los routers habilitados Romón para poder acceder a los mismos. ¿Sí? Ahora lo que vamos a hacer, fíjense, es hacer en cada router la configuración de direccionamiento. Entonces vamos a ir a router 1, vamos a ir a router 1 y yo los escucho a ustedes. ¿Qué configuro? la dirección en Enter 2. ¿Cómo? 172.16.2.1. Vamos. Entonces,
Pongo 172.16.2.1. ¿Es correcto eso o no? Sí, es el Barra router. 30. Barra 30. Ahora sí. Ahora sí. Barra 30. ¿En qué interfaz? Ether Header 2. 2. R2. Ponemos el comentario hacia R2. ¿Sí? ¿Qué otro IP configuramos? Ether 4. Ether 4. 172.16. 4, 4.1. 141 1, Barra barra 30. barra 30 hacia R4. ¿Y qué más? el Ether 3, El Ether el 3. Ether ¿Qué IP? 172.16.3.1. 1, barra 30, Barra 30, no se olviden la máscara R3 hacia R3. Perfecto. Si yo voy a la tabla de ruteo, yo ya debería tener las rutas directamente conectadas. Efectivamente, fíjense, acá las tengo, ¿sí? Y las dos rutas aprendidas en forma dinámica por el DHCP client, ¿sí? La ruta por defecto y la ruta directamente conectada en la interfaz de 1 por la IP adquirida por el DHCP client. Bueno, vamos a router 2. Router 2, los escucho. Ether 1. 172.16.2.2. Barra 30. Ether 1 hacia R1. Y el Ether 5. Ether 5, que es la LAN, ¿sí? Sí. Acá vamos a hacer que coincidan con el número del router. Vamos a hacer la 21/24 en la interfaz de Ether 5 y acá le ponemos la LAN, ¿sí? Perfecto. ¿Alguna más? Ether 1 quedó. Perdón, Ether 5. Listo. Perfecto. Bueno, una cosa, vamos a configurar DHCP Client, perdón, DHCP Server en la interfaz de la LAN. ¿En cuál le configuro acá? ¿En qué interfaz? Ether 5, 5. Enter 5, siguiente, siguiente, siguiente. Bueno, no me interesa en este momento los DNS, list time, perfecto. Listo. Vamos a ver la tabla de ruteo, IP routes, y efectivamente ya tengo las rutas directamente conectadas. Vamos a router 3. Esto lo vamos a hacer medio rápido porque es exactamente el mismo eh, para no perder tanto tiempo. En este caso va a ser 172.16.3.2 barra 3.2. 30 en la interfaz Eder 1. Va a ser hacia R1 y 192.168.3.1 barra 24 en la interfaz de R5 y va a ser la LAN. Perfecto. Vamos a router 4. DHCP te faltó ahí. El DHCP te faltó por. Tenés razón. Vamos a DHCP Server, DHCP Setup, la interfaz de R5. Perfecto. Listo. Vamos a router 4. Router 4. Perfecto. Hacemos zoom in. Acá cerramos, cerramos, cerramos. Esto lo vamos a hacer por consola de comando, ¿sí? Router 4 va a ser IP address add y ponemos interface header 1, ¿sí? Address va a ser la 16. 172.16.2.2 barra 30 y le ponemos el comentario No, hacia R1, ¿sí? ¿Falta algo más? 172.16.4. Perdón, puse 4, perfecto. Hacia R1. ¿Falta algo más o está bien? Está perfecto. Perfecto. La Y ahora máscara. venimos la LAN y le configuramos la 4.1 barra 24. Perfecto. IP address print. Y fíjense, ya tenemos la 42 No, barra 30 en la interfaz de R1. Ah, Quedó, fíjense, me configuré la quedó, y interfaz. quedó la LAN configurada Sí, en sí, Eder sí, 1. sí.
Bueno, acá lo que hacemos es remove la entrada 1 y la interfaz es header 5. Ahora sí, print, fíjense, ahora sí tenemos bien configurado. Perfecto. Vamos al router 5. Por último, el DHCP server, configuramos. Sí. IP DHCP server, ¿sí? Ponemos setup. La interfaz es header 5. Header 5, el DHCP, bueno, esto le damos todo siguiente. Perfecto, listo. Ya tenemos todo configurado. Por último, vamos al router 5, ¿sí? Este es el router 5, sí, acá está. Configuramos la IP, que es 172.16.45. Ah, no, fíjense que me faltó el Ether 2 en router 4. Ah, Fíjense que sí. también me faltó el Ether 2. Bueno, ahí la configuramos. 45.2/30 en la interfaz Ether 2. Acá le ponemos hacia R4. Ponemos la LAN 192.168.5.1/24 en la interfaz de 5. Acá ponemos la LAN. Y volvemos a router 4 y configuramos la IP que me falta. Este es router 4, perfecto. IP addresses es la 172.16.45.1/30 en la interfaz Ether 2. Perfecto. Ya tenemos todas las IPs configuradas. Me falta el DHCP server en router 5, DHCP server, DHCP setup en la interfaz de 5. Perfecto, listo. Ya tenemos todo configurado. Ahora, vamos a inicializar las Virtual PC. El objetivo nuestro es por medio de ruteo estático conectar, ¿sí? Todas las LANs, ¿sí? Ese es el objetivo. Interconectar todas las LANs por medio de rutas estáticas. Bueno, vamos a inicializar las Virtual PC. Acá le pedimos IP, DHCP, DHCP, DHCP y por último DHCP. Perfecto. Nos vamos a centrar en realidad entre la Virtual PC 1 y la Virtual PC 4 porque son las más distantes, por así decirlo, ¿sí? Bueno, fíjense, la Virtual PC 1 tiene la IP 192.168.2.254/24. Si yo hago un ping a la 192.168.5.254, que es la IP, fíjense, de la Virtual PC 4, ¿me va a responder o no me va a responder? No, 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 No me va a responder. ¿Por qué no me va a responder? porque no sabe porque, cómo llegar. porque No el está en router la 1 no tabla, no está en la no tabla de conoce la rutas. red. Bueno, perfecto. Acá ustedes ya saben porque lo estamos armando juntos. Siempre cuando yo les pregunte si va a llegar a un lado, la respuesta es veamos la tabla de ruteo, ¿sí? En este caso la de router 2, porque dijeron router 1, pero en realidad es router 2. Fíjense, vemos la tabla de ruteo de router 2 y router 2, ¿sí? Solo sabe llegar a dos rutas, a las dos redes, la 172.16.20/30 y 192.168.20/24, que son rutas directamente conectadas. Obviamente acá a la red 5 no sabe llegar, ¿sí? A la red 5.0. Cuando yo digo 5, no estoy nombrando el 192.168, ¿no? A la red 5.0/24 no sabe llegar, ¿sí? Entonces, si yo hago un ping, fíjense, dice Destination Network Unreachable. O sea, no sabe cómo llegar, no puede llegar a esa red. Entonces, lo que vamos a hacer es precisamente empezar a configurar en todos los routers las tablas estáticas, las rutas estáticas, perdón, para llegar. Entonces, vamos a empezar acá por router 2, ¿sí? Entonces, para llegar a la 192.168.30/24, ¿cuál es la gateway? El próximo salto. Pues decime la IP. Estamos de acuerdo que es el La, próximo salto. la del router 1. ¿Cuál es la IP? 172, 16, 2. 172.16.21. 2.1, perfecto, ¿sí? Fíjense, yo le doy a aplicar, ¿sí? Y yo ya sé, o sea, si está todo bien, o sea, yo desde acá al router 2 debería poder llegar a la IP, a esa IP, ¿sí? ¿Te Ping. paso una pregunta?
Sí, 2 segunditos que... Dale. Ahí está, sí me responde, perfecto. Sí, escucho. No, digo, ¿por qué no le ponemos ya directamente ahí 00/0 al default gateway? ¿Por qué le pondría 00/0? Para que todo lo de la red local salga para el router 1. Está bien, pero el objetivo nuestro es hacer las rutas específicas, ¿sí? A las LAN. Después vemos el tema ese. Ah, está bien, perfecto, perfecto. Bueno, para la 4, 192.168.40/24. ¿Cuál es la gateway? Tiene que ser la misma. La misma. ¿Por qué? Porque el 172, router 2 16. solamente se La conecta con única el router salida que 1. tiene. Entonces tiene que ser la misma. El router 2 solo se Sí, sí, conecta yo con el no. router 1. Bueno, le damos a aplicar y para la red, perdón, vamos a copiar y para la red, la LAN 5 también es exactamente lo mismo, ¿sí? Perfecto, ya tenemos las rutas. Ahora, si yo voy a la Virtual PC 1 y hago un ping al 5254, ¿me va a contestar o no me va a contestar? No. ¿Por qué No, no no? están configuradas las otras rutas. Claro, porque tengo que configurar las rutas estáticas en los otros routers, ¿sí? Exacto. Bueno, vamos a router 3 entonces. Router 3. Este es router 2, router 3, ¿sí? IP ¿qué rutas configuro en router 3? O mejor dicho, las rutas ya sabemos el destino, que son todas las LAN, 192.168.20/24. ¿Cuál es la gateway para llegar a la 20/24? La 172.16.3. No me acuerdo cuál tiene ahí. La 1. 3.0. La Uno, 1. 3.1. La 1. 3.1. Perfecto. Apply copy. Para llegar a la 3, a la 4, lo mismo. lo mismo. Lo mismo. Apply copy. Para llegar a la 5, también exactamente lo mismo. ¿Sí? Perfecto. Ya sabemos llegar a las rutas. Ahora, si yo desde la Virtual PC 1, ¿sí? Tiro un ping a la 3254, que es esta Virtual PC. ¿Me va a Sí, responder o ya no me se va a puede. responder? ¿Quién dice que sí? ¿Quién dice Sí, que ya Sí. está la no? ida y la vuelta. Sí, sí. ¿Cómo? Yo digo que sí. Yo digo ¿Alguien que dice que no. no? Yo. Ya está ¿Por, configurada la ida y la vuelta. ¿Está por qué Martín configurada decís en que el no? 1? ¿Por qué Martín En el decís que 3 no? en el 3 configuramos nada, ¿o sí? En el 3 acabamos de configurar. Esto está Ah, configurado en el sí, sí, 3. sí, sí, entonces En sí. Tenés razón. R1 Tenés tiene que razón. estar configurada. Fíjense, no vuelve. ¿Por qué no vuelve? Porque no configuramos R1. Tanto router 2 como router 3 están ruteando a través de router 1. Y acá en router 1 no configuramos nada. Ah, tenés razón, sí. No hicimos nada. Me faltó el 1. Faltó el 1. Vamos con router 4. Router 4, acá. ¿Sí? IP routis. Para llegar a la 192.168.2.0/24. ¿Cuál es la gateway? Estamos acá en router 4. 1641, 172, 1641. 172.1641. Apply copy. También para llegar a la 3 es la misma. No vamos a hacer tanto análisis. Ahora para llegar... Apá, me confundí. Para llegar a la red 192.168.50/24. ¿Cuál es la gateway? La 45C1. 45, 2. 2, 45.2. no sé. Acuérdense que esta es la 1 y esta es la 2. Ah, sí, Perfecto. perdón. Listo. Perfecto. Vamos a router 5. Para llegar a la 192.168.20/24, ¿cuál es la gateway? 172, 16, 45, 1. En todos los casos va a ser la 1, ¿sí? Porque Todos es el los único casos. router con el que tiene conexión. ¿Sí? Apply copy. Para llegar a la red también. Apply copy. Para llegar a la 4, exactamente lo mismo, ¿sí? Listo. Ahora, ¿qué nos falta configurar? El router 1. El router 1, ¿sí? Entonces,
Vamos a router uno, porque sin router uno no hay comunicación posible. Para llegar a la 20/24, ¿cuál es la gateway para el router uno? 172.16.2.2. 2.2. Para llegar a la 192.168.30/24, ¿cuál es la gateway? 3.2. Para llegar a la 4.0/24, ¿cuál es la gateway? 4.2. 4.2. Y para llegar a la 5, 4.2 también. 4.2 también, porque si ustedes se fijan acá, para llegar al router 5, router uno para llegar al router 5, sí, sí o sí debe serlo a través de router 4. Perfecto. Listo, ya tenemos las rutas configuradas para llegar a todas las LAN en todos los routers. Vamos a hacer la prueba a ver si efectivamente funciona. Vamos a hacer el camino más largo, que es entre la Virtual PC 1 y la Virtual PC 4. Si yo hago un ping a la 5.254 desde la PC 1 y hago un ping a la 2.254 desde la PC 4, ¿ustedes creen que va a responder o no? Sí. Sí, sí. Fíjense. Opa. Efectivamente responde, ¿sí? Si yo hago un trace, acá por ejemplo en la Virtual PC 1, 192.168, 5, 254, fíjense, vamos a analizarlo. Va por la 2.1, ¿sí? Que es el router 2, luego va a la 172.16.2.1, que es el router 1, luego a 172.16.4.2, que es el router 4, luego a la 172.45.2, que es el router 5, y luego al destino, que es la Virtual PC 4, ¿sí? ¿Se entiende eso? ¿Se entiende? Sí, sí. Bueno, Sí, sí, se entiende. Sí, perfecto. perfecto. Ahora vamos a, y esto va la respuesta para que me ha dicho, no sé quién me ha dicho por qué no poníamos directamente la default gateway, ¿sí? Yo. Fíjense, yo les agrego esto. ¿Qué router tenemos que configurar acá? Agregando una nueva conexión. R2 y R3. R2 y R3. Vamos a configurar R2. Los escucho. ¿Qué configuro? Vamos a centrarnos solamente en la conexión LAN 2, LAN 3, porque las otras, o sea, podríamos hacer también conexión a LAN 4 y LAN 5, pero bueno, para simplificar, solamente conexión de LAN 2 y LAN 3. Sería en Ether 3. ¿Qué ruta pongo? ¿No tenés que agregar primero las IP a las interfaces esas o no? Tengo que agregar, perfecto, primero las IP, las interfaces. Entonces los escucho. Yo hago lo que ustedes me digan. Del router 2 ponemos la 172.16.23.1. 23.1/30, Barra acuérdense, 30 en la R3. en la R3. Comment hacia R3. Perfecto. ¿Y qué hago ahora? Ahora el router 3. Hay que La, crear la Ether la 3. ruta hacia la LAN ¿Cuál es la gateway? 172.16.23.2. 23.2. Perfecto. Bueno, vamos. Ahora, si yo hago un ping, por ejemplo, de la Virtual PC 1 a la Virtual PC 2, ¿sí? Que es la 3.254. ¿Me va a responder o no me va a responder? No. Sí. Sí. ¿Me responde? Sí, pero por la ruta de R1. Y Ahí no sé si se puede tirar un trace route para saber por dónde va. Claro. veamos por dónde está yendo. Fíjense, dice la 2.1, que es esta. No. O sea, vamos a analizarlo así. La 2.1, que es esta. Después dice la 172.16.2.1, esta. ¿Sí? Después la 3.2 y la 3.254. ¿Por qué? ¿Por la distancia? Todavía no indicamos la distancia. Entonces, ¿qué En el podríamos F3. hacer para que, qué podríamos hacer para que la preferida sea esta?
La Ahí ruta a configurar través de la ruta. el R3. Configurar la distancia. ¿En cuál ruta? ¿En esta o en esta? Y en cualquiera, una se le pone uno y la otra la dos, ¿o no? En este momento ya hay una configuración. Tiene 1 a 1. Yo quiero que la preferida sea esta, a través del 3. ¿Qué tengo que hacer? Lo de abajo, en la segunda. ¿Esta? A la segunda ponerle Es, dos. es. ¿Esa? ¿Le pongo 2? ¿Todos están de acuerdo? Sí. Sí, No, eso tiene que ser, eso es de 1, Esa tiene que ser 1 porque es la preferida. claro. Claro. Esta es la que hay que Lo cambiar. que Y pasa es la que dos no, uno no tiene que está ser 2. configurada en R3 todavía. Bien. Bueno, ahí vamos eso. Fíjense que ahora sí se puso esta como inactiva. ¿Sí? Y si yo hago un trace, No está ¿qué pasa? configurado el R3 todavía, la ruta. No está configurado R3. Claro. Bueno, vamos a configurar R3. ¿Qué hago en R3? La interfaz, hay que darle la Hay, IP primero, hay que agregar la IP en la interfaz de R3. que no me acuerdo cuál era. 23.2 El- barra 30. Hacia R2. Sí. y Y ahora la ruta. agregamos la ruta. ¿Sí? 192.168.20 barra 24, 172.16, 23.1. ¿Está bien eso o tengo que hacer alguna otra cosa? Ahí no le podemos poner las distancias, poner la distancia más chica, Yo quiero la que la que ruta preferida sea esta. ¿Qué tengo que hacer entonces? cambio la Cambia otra. cambia la distancia, el 16.31 como 2, como ¿Esta? distancia 2. Sí. Vamos a ver. Fíjense. Dice que va a la 2.1. Esperen que va a la 2.1, ¿sí? Luego a la 23.2, que es esta, o sea, va acá y luego al destino, ¿sí? Precisamente porque esta ruta es la preferida, ¿sí? Ahora, esto nosotros no vimos versión 6, nosotros no vimos versión 6, pero si hubiésemos visto versión 6, hay una diferencia entre lo que es versión 7 y versión 6. Yo voy a volver atrás con el tema de la distancia administrativa. Fíjense que yo pongo en 1 y voy a router 2 y también voy a volver atrás con el tema de la distancia administrativa. Ambas, tanto router 2 como router 3, para los dos destinos tienen la distancia administrativa en 1, ¿sí? En versión 6, en este caso, de acuerdo a la IP más alta de la gateway, va a elegir cuál es la ruta preferida y la otra la va a poner inactiva, ¿sí? Pero fíjense acá en versión 7 que agrega un símbolo más en la ruta. ¿Alguien sabe de qué es ese símbolo más? No importa que lo sepan, o sea, pregunto o si se les ocurre, porque esto en realidad no lo vimos, lo vamos a ver más adelante. En No, realidad, si ustedes no. se paran Está en haciendo, puntos, está haciendo un balanceo de carga con Equal Cost Multipass. exactamente, está usando, como las rutas tienen el mismo costo, está haciendo lo que se llama un load balancing, un balanceo de carga, y está usando las dos rutas, ¿sí? Las dos rutas. Y lo usa con ESMP, si ustedes se fijan, ahí dice Active Static ESMP, que son las siglas de Equal Cost Multipath, ¿sí? O sea, caminos de igual costo, ¿sí? Entonces, en realidad usa las dos rutas. Es una diferencia entre versión 6 y versión 7. En versión 6, por más que las dos rutas tengan distancia administrativa 1, de acuerdo al IP más alta, elegía una ruta y la otra la ponía como inactiva. En versión 7, si las rutas tienen el mismo costo, las usa a las dos rutas en forma alternativa para enviar un paquete por una ruta y otro paquete por otra ruta y así en forma secuencial, ¿sí? Por una cuestión de cómo funciona SMP. De todas maneras, eso lo vamos a ver más adelante, pero sepan que en versión 7, cuando nosotros tenemos dos rutas a un mismo destino con igual distancia administrativa y con igual costo,
va a utilizar las dos rutas para comunicarse con esa red de destino determinada. ¿Sí? ¿Se entiende eso? El failover pasa lo mismo, ¿no? ¿A qué te referís con failover? Pasa lo mismo. Teniendo dos DHCP client ingresado. Si pongo distancia uno de los dos, me hace lo mismo. En realidad, El failover en realidad es que sale sí, una y sí. entra la otra. Va a depender del costo de las rutas, porque eso ya empiezan a entrar otros costos porque ya en un entorno laboratorio no, pero en un entorno real el costo de una conexión a internet no suele ser el mismo el costo de la otra. ¿Sí? Bueno, justo me dieron pie para el tema del failover, ¿sí? Fíjense, acá yo voy a poner, vamos a volver acá a poner la distancia administrativa 2 y acá también la distancia administrativa 2. En el momento que yo cambio las distancias administrativas, va a elegir una sola ruta para llegar a ese destino, ¿sí? Ahora, fíjense que puede darse el caso de que una ruta se caiga, ¿sí? Para que haga el failover, yo tengo que tener, fíjense que lo que yo les dije acá, El chequeo el de ping ese, ¿no parámetro era? check gateway habilitado, ¿sí? Para que vaya testeando si la ruta está activa, ¿sí? Entonces, fíjense, vamos a ir a router 2 y router 3. Yo tendría que en las dos rutas que van desde el router 3 a la LAN 2 y del router 2 a la LAN 3 habilitar el check gateway, ¿sí? Cosa que si se cae una, la otra levante. Entonces, fíjense, check gateway, acá ahí ponemos por ping, generalmente lo hacemos por ping, y acá en estas rutas. Fíjense, bueno, en el momento que se caiga, fíjense, perdón, yo voy a ir a Virtual PC 1 y dijimos que si hacemos un trace, está yendo a través de la 172.16.23.2, ¿sí? Quiere decir que está siguiendo esta ruta, ¿sí? Ahora, yo lo que voy a hacer es matar este vínculo, ¿sí? Desactivar este vínculo y el failover tendría que levantar y hacer que siga este camino. Entonces, vamos a hacer eso efectivamente en router 3. Yo voy a ir a router 3, ¿sí? Voy acá a interfaces y la voy a desactivar a la interfaz Ether 3. Fíjense, en el momento que yo desactive interfaz Ether 3, en realidad acá no va a usar el check gateway, ¿sí? Porque directamente estoy matando la interfaz. Entonces esta ruta va a dejar de estar activa, ¿sí? Fíjense, esa ruta no está más activa porque esa interfaz. Pero en router 2, fíjense, router 2 sigue activa a través de la 172.16.23.2. ¿Por qué sigue activa? Decir la otra ruta, la primera que habíamos hecho. Fíjense, ahí se cayó. ¿Por qué? Porque tarda como máximo 20 segundos en detectar que esa ruta se cayó, porque manda el ping cada 10 segundos. ¿Sí? Ahí se cayó y fíjense que la ruta ahora es a través del 172.16.2.1. Entonces, si yo voy a la Virtual PC 1 y hago un trace, fíjense que ahora sí, está yendo a través de la 2.1, luego la 16.3.2 y luego al destino. Entonces, está siguiendo este camino. La 2.1, la 3.2, 172.16.3.2 y luego está haciendo este camino. ¿Se entiende? Así funciona el Check Gateway. ¿Entienden cómo funciona el failover en este caso? Sí, sí. Sí, correcto. Bueno, eh, Perdón, tengo una consulta. sí, escucho. En el caso de que se caiga el enlace, ¿tengo forma, digamos, de que el MikroTik me avise de algún modo? Sí, tendrés que configurar un script. Perfecto, gracias. Lo vamos a ver eso más adelante. Sí, sí, no, no, pero era Vamos a una ver. duda, digamos. Sí, sí, sí. Con un script Dale, podés configurar. Bueno, gracias. eh, fíjense que nosotros para unir estas cuatro LAN tuvimos que crear un montón de rutas y demás. Y eh, no es que sea complejo, pero sí es una configuración que se puede prestar errores, que si no yo le erro un IP y demás, que son muchos números, muchas rutas y demás. Se puede resolver muchísimo más fácil con algún protocolo de ruteo dinámico, ¿sí? Entonces lo que vamos a ver es cómo haríamos la configuración con RIP, ¿sí? Esto lo voy a borrar en realidad para que no me traiga. Ahí está. No me haga lío cuando haga la configuración de RIP. ¿Sí? Entonces vamos a usar el mismo esquema. Vamos a borrar todas las rutas estáticas para dejar todo el direccionamiento. No tener que configurarlo de nuevo. Ah, disculpen, una cosa me olvidé. Antes de pasar a RIP.
Yo estoy en la Virtual PC 1 y hago un ping a 888. ¿Sí? ¿Me va a responder o no me va a responder? No. No, ¿por qué no me va a responder? Y Nunca faltaban configurar, no sé, configuré. el nateo por un lado, ¿puede ser? El masquer, el masquerade. Hay que ver la tabla de Dice, ruteo, a ver si está la default, la ruta por Y defecto. claro, entonces, acuérdense, yo pretendo la respuesta esa. Veamos la tabla de ruteo. ¿Sí? ¿Y de qué router? todas. No, en este caso estoy en Virtual PC 1. Ah, perdón, estaba en la uno, perdón, sí, sí. ¿De qué De la router? De la 192, ruta 168. R1. Pues un video. ¿En qué router veo si la tabla de ruteo? Para saber si él me va, a ver, no me va a responder, tienen razón, fíjense. Ahora, ¿a qué router debo ir? ¿Para ver la tabla de ruteo o configurar la tabla de ruteo? R1. Al En, 1. R- en R2. Estoy en R1, fíjense. Ah, Estoy en R1. Tengo salida de internet, tengo una default web configurada. Oh, pero falta en R2 la ruta por defecto. Entonces R2 tengo que ir. ¿Sí? Claro, en R2. En R2. Ah, está bien, vos estabas hablando de router 2, no, yo me había quedado con el uno. Bueno, sí. ¿y qué gateway para salir de internet configuro? ¿Cuál es la gateway de la ruta por defecto? 172.16.2.1. Uno. 2.1. Claro. ¿Sí? ¿Me va a responder ahí o no? ¿Qué dicen ustedes? Sí, Sí. Sí, sí. Efectivamente me responde. Efectivamente me responde. Lo que no va a tener todavía nada más los DNS para algún No, nombre, no, porque no pero configuré los DNS. No, no, la no, no, dirección sí. no, en este momento no nos interesa tanto eso. O sea, si quisiese que me resuelva un dominio, por eso estoy apuntando a una IP y no a un dominio. Tengo que configurar los DNS y demás, ¿sí? Bueno, Profesor, profe, consulta, ¿estas mismas configuraciones se pueden exportar de GNS? Hacemos backup a los routers reales. Por ejemplo, podemos armar nosotros toda la configuración de no, una un red. backup no, tenés que hacer un export. Claro, un export. Sí, sí, un Eh, export, sí. Sí, sí, sí. Vos, diagramamos, no sé, la red de todo un edificio acá en GNS3 y después se la pasamos a los routers que tengamos. sí, sí. Vos acá, fíjate, exportás a un archivo que se llame clase, pasa files, esta clase, y lo bajás a tu computadora. Sí, sí. Pueden hacer todo el diseño de laboratorio en GNS3, probar si funciona bien y después esas configuraciones pasarlas a un router en producción y demás. Sí, sí, lo pueden hacer, Perfecto. ¿Y pero a viene través de algún export. programa o algo que haga el caso al revés, que se meta en la red y nos pueda dar un dibujo, la forma gráfica de cómo está conectada la red? Sí, sí, eso es lo que tenés que usar, es un protocolo de SNMP. Sí, sí, o sea, tiene SNMP, pero sí, tenés que tener un servidor de SNMP y habilitar SNMP en los routers y hacer todo eso, sí. Y también hay una aplicación de MikroTik que se llama The Dude, que De Dude. también podés utilizar para hacer, pero bueno, son cosas que escapan en este momento de lo que vemos. Pero sí, sí, con SNMP lo podés hacer. El SNMP te hace el Buenísimo, discovery de los gracias. dispositivos y demás. Bueno, ¿hasta acá está claro? sí, sí. Perfecto. Bueno. Como yo les decía, fíjense que para hacer una simple configuración tuvimos que hacer un montón de rutas y demás, que se simplifica mucho usando protocolos de ruteo dinámico. Vamos a usar el mismo esquema, vamos a borrar todas las rutas estáticas que nosotros tenemos configuradas en los routers y vamos a dejar todo el esquema de direccionamiento exactamente igual, ¿sí? Para no tener que perder tiempo en configurarlo de nuevo. Ahí está. Vamos a router 3, borramos todas las rutas estáticas, router 2. Perdón, este router 3. Ahí está. No, esta la voy a dejar deshabilitada por si acaso, por ahora. Router 4. Borramos rutas estáticas. Y router 5. Bueno, bueno. Me aguardan 2 segundos porque me olvidé de traerme un vaso con agua. Tengo toda la garganta seca. Ya vuelvo. Voy a tomar un vasito con agua y vuelvo. Disculpen 2 segunditos. Dale. Ok.
Disculpen, acá estoy. Bueno, entonces les decía que nosotros vamos a ver ahora un protocolo de ruteo dinámico que va a ser mucho más simple la configuración y en unos simples pasos nosotros ya podemos obtener los mismos resultados, ¿sí? Básicamente que el objetivo que nosotros teníamos, que las 4 LAN se comuniquen. Eh, sí, les tengo que hacer una aclaración. Que es muy diferente la configuración en versión 6 y en versión 7. Yo les dije que a comienzo del curso que nosotros vamos a ver todas las configuraciones en versión 7, ¿sí? Porque ya es una versión que ya está bastante madura, ya salió hace bastante tiempo y donde si ustedes compran hoy un router nuevo ya viene con versión 7. No obstante, si alguno de ustedes em, eh, necesita hacer la configuración en versión 6, sepan que en la plataforma donde yo subo los videos hay videos donde ustedes pueden ver cómo es la configuración de ruteo en versión 6, ¿sí? Cualquier cosa, si necesitan información, me pueden escribir, yo les doy información. Pero sí sepan que las principales diferencias que nosotros tenemos entre ruteros versión 6 y versión 7 está en la parte de ruteo dinámico y en la parte de lo que es User Manager del hotspot. Hotspot lo vamos a ver en versión 7 también, pero si ustedes quieren configurar User Manager en versión 6, van a ver que es también bastante diferente. Como les digo, si tienen la necesidad de saberlo en versión 6, o pueden ver la plataforma donde yo subo los videos, o también me piden, me escriben y yo les doy esa información, ¿sí? Ahí todo Electro, no sé quién, cómo es tu nombre, en 15 minutos no, me fui a tomar un vasito con agua nomás porque tenía la garganta seca, ya seguimos con la clase. Bueno, vamos a ver cómo haríamos la configuración de RIP. ¿Me están escuchando, no? O sea, disculpen, Sí, sí. Sí, Ah, Sí, perfecto, sí, perfecto. profe. Perfecto. Listo, por si acaso. Bueno, por si acaso no se me hayan ido. Bueno, vamos a ver lo que es la configuración de RIP, ¿sí? Vamos a ir primero al router 2, ¿sí? En realidad son dos simples pasos. Dos simples pasos. Toda la configuración de ruteo dinámico se hace en la sección routing, ¿sí? Y acá nosotros tenemos todos los protocolos de ruteo dinámico, tenemos routing tables, ya vamos a ver todos qué son esas cosas, tenemos la parte de filters y demás. Una aclaración, si bien ahora vamos a ver RIP, ¿sí? Yo no les sugiero usar RIP. O si van a usar RIP, que sea en una red con muy poquitos routers y demás, por desventajas inherentes a la tecnología RIP, ¿sí? Al protocolo RIP. Siempre es mucho más confiable y mejor usar un protocolo como OSPF o BGP, Interior BGP, ¿sí? Porque son protocolos más confiables. RIP es un protocolo que es el más básico, es simple de configurar, pero no es el mejor, sobre todo cuando tenemos cierta cantidad de rutas, ¿sí? Si van a hacer una red así chiquitita como esta, pues pueden utilizar RIP, pero yo sugiero utilizar OSPF o BGP. El problema o la complejidad que tienen BGP y OSPF es que son más difíciles de configurar, pero tampoco tanto más difíciles y son mejores como son protocolos más robustos, ¿sí? Bueno, vamos a ver RIP hoy. Fíjense, lo único que nosotros tenemos que configurar es en la sección Instance e Interface Template. Vamos a ir a Instance, ¿sí? Vamos a crear una instancia. Acá podríamos nosotros configurar un BRF, que es otra tabla de ruteo. En este momento no vamos a ver eso, ¿sí? Y podríamos configurar filtros, ¿sí? También, ya vamos a ver más adelante para qué son los filtros. Lo único que nos interesa en este momento a nosotros es acá la parte de redistribute, es qué rutas vamos a redistribuir por RIP, ¿sí? Básicamente, qué tipos de rutas. Si ustedes se fijan acá, tienen un checklist para elegir qué tipo de rutas van a redistribuir por RIP, ¿sí? En este caso, nosotros las rutas que vamos a redistribuir son las rutas conectadas, ¿sí? Las rutas conectadas. Entonces, creamos una instancia donde solamente tildamos para redistribuir las rutas conectadas. Y luego vamos a crear un interface template, en donde nosotros en este interface template, vamos a configurar las rutas, las interfaces que van a hablar RIP, ¿sí? Y cuando yo me refiero a las interfaces que van a hablar RIP, son las interfaces que van a realizar el intercambio de paquetes RIP, pero no todas las interfaces. Por ejemplo, la interfaz LAN no nos interesa que hable RIP. La interfaz LAN nosotros queremos que sea una interfaz que la redistribuimos por RIP, ¿sí? A los otros routers que hablan RIP se la enseñemos, pero no que haga intercambio de paquetes RIP, sino solamente las interfaces que no tenemos conexión punto a punto con los otros routers. En base a eso, fíjense, yo aprieto acá, elegimos una nueva interface template,
La instancia va a completar acá solo la instancia que nosotros queremos, porque nosotros podríamos tener más de una instancia. En este caso, en este momento no nos interesa. Y acá sí vamos a configurar las interfaces que queremos que hablen RIP. En el caso de router 2, ¿cuáles son las interfaces que nosotros queremos que hablen RIP para ustedes? La Ether Ether 1, 1 y Ether 3. Ether Eder 2, 1 y Ether Eder 3. 3, exactamente. La Eder 5 no nos interesa, ¿sí? La Eder 5 no nos interesa porque es una interfaz que nosotros vamos a enseñar por RIP, pero que no queremos que intercambie mensajes de RIP. No pasa nada si la ponemos, pero estamos usando tráfico y procesador en forma al vicio, ¿sí? No necesitamos. Bueno, acá hay otros parámetros que en este momento no nos interesan, ya lo vamos a ver más adelante cuando nosotros veamos el tema de los protocolos de ruteo dinámico en el módulo 3. ¿Sí? Bueno, fíjense, es muy simple la configuración, solamente creamos una instancia y el interface template en las interfaces que nosotros queremos que hablen RIP. ¿Sí? Yo voy a ver la tabla de ruteo y todavía no tengo ninguna ruta prendida. ¿Por qué no tengo ninguna ruta prendida? Porque tenés que configurarlo en el otro también. Claro, porque En el uno. todavía no hay otro router con el cual yo intercambio mensajes RIP, ¿sí? Entonces vamos a ir a router 3. Router 3, vamos a ir a routing RIP, creamos la instancia, redistribuimos las rutas conectadas y vamos a interface template. ¿Y qué interfaces vamos a hacer que hablen RIP en router 3? La 1 y la 3. La 1 y la 3. Perfecto. ¿Por qué si yo ya tengo conectado, configurado router 2 y router 3 y tengo configuradas las interfaces de 3? No aprendí nada por RIP en router 2 ni en router 3. Está deshabilitada la Ether 3 Porque tenemos del router deshabilitada la 3. ETA 3. Fíjense. Fíjense que en el momento que yo la habilité, yo ya aprendí cómo llegar a la red 2.0 a través de RIP. ¿Y cómo se quedó por RIP? Por dos cosas. Primero por la R minúscula. Fíjense que dice Dynamic Active RIP. Y además la distancia administrativa de las rutas aprendidas por RIP, ¿sí? Es 120. ¿Sí? Las rutas aprendidas por OSPF es 110 y las rutas aprendidas por OGP es 20. ¿Sí? Fíjense, fíjense cómo tardó en aprender por RIP las rutas para el router 2. Fíjense que recién se completa la tabla. ¿Por qué? Esto tiene que ver con una desventaja inherente al protocolo RIP, en donde dicen que las malas noticias viajan rápido, pero las buenas noticias viajan lento. Entonces, nosotros nos enteramos cuando tenemos sacar un router en forma rápida, pero viajan lento cuando se levanta una nueva ruta de RIP. ¿Por qué? Porque RIP, a diferencia de OSPF y BGP, solo sabe la existencia de los routers con los cuales tiene una conexión punto a punto y no tiene un mapa de toda la red. ¿Sí? OSPF sí, a través del intercambio de mensajes USPF, cada router crea una tabla, ¿sí? Una LSDB que se llama, en donde tiene el mapa de todos los routers y cómo están conectados y el costo de llegar a cada router, ¿sí? Bueno, RIP no. Por ejemplo, router 3 solo sabe que llega router 1 y router 2, pero no tiene idea de la existencia de router 4 y router 5, ¿sí? Entonces, por eso yo les digo que no les sugiero utilizar ese protocolo de ruteo dinámico. Vamos a configurar ahora router 4, ¿sí? Routing RIP, creamos la instancia, redistribuimos las rutas conectadas y el template. ¿Cuáles interfaces configuro para que hablen RIP en router 4? 1 y Líder 1 2. y líder 2. Eder 1 y Eder 2. Perfecto. Vamos a la tabla de ruteo. No tengo nada todavía. ¿Por qué? Porque no tengo todavía el RIP El 1. Porque router 1 no Ni en configura 1 por ni en RIP. 2. Perfecto. Ni en 1 ni en R1 ni en R5. R5, configuramos entonces. Routing RIP. ¿En qué interfaz va a hablar RIP router 5? Líder 2. Y R2. Fíjense, yo ya sé cómo llegar a la red por RIP.
estoy en router 5, a la red 192.168.4.0, aprendida por RIP, que es a través de la interfaz IDER2. ¿Sí? Perfecto. Ahora me falta configurar el router 1. ¿Sí? Routing RIP, para que se vea. Creamos la instancia, redistribuimos las rutas conectadas. ¿Sí? Y vamos a Interface Template. ¿Qué interfaces van a hablar RIP acá en router 1? 2, 3 y 4. 2, 3 y Eder 4. 2, Eder 3 y Eder 4. Efectivamente, fíjense que ahora por RIP yo sé llegar a la LAN 2, a la LAN 3, a la LAN 4. Todavía no sé llegar a la LAN 5. ¿Sí? Eh, esa ya en un ratito aparecerá. Vamos a ver si está bien la configuración de router 4. Sabe llegar a la LAN 5 router 4, pero no sabe llegar a la LAN 5 router 1. Fíjense, sabe llegar, está bien, está bien. Y vamos a ver router 2. A ver, router 2. Tampoco sabe llegar a la LAN 5. Y router 3 tampoco sabe llegar a la LAN 5. Ni a la LAN 4. ¿Por qué creen que eso pasa? Porque no tiene conexión directa. Porque Mm, RIP no hace más de un salto. a ver, dice Matías porque no pusimos la Eder 4. ¿A dónde no pusimos la Eder 4? ¿En cuál router te referís? Si te fijas, solo router 1 tiene la Eder 4. Pero a ver, router 1 sí que le configuramos la Eder 4 en el template. Sí, está. Bueno, en realidad esto tiene que ver por en realidad, o sea, está derivado de algo que yo les dije, que se los dije en forma incompleta, ¿sí? Porque RIP solo está redistribuyendo las rutas conectadas, ¿sí? Y si ustedes se fijan, router 1, para llegar, o sea, o mejor dicho, para que router 1 aprenda cómo llegar a la LAN 5, router 4 se lo tiene que enseñar, pero router 4 no la aprendió como ruta conectada. Vamos a ver router 4, fíjense, vamos a ver la configuración de router 4 y de router 1, para que ustedes me entiendan lo que quiero decir. Router 4 aprendió a llegar a la LAN 5, pero por RIP, pero solamente me está distribuyendo las rutas conectadas. Fíjense, acá, router 4 me enseña cómo llegar, acá en el router 1, yo sé llegar a la LAN 4, ¿sí? Por RIP, pero porque es una ruta directamente conectada de router 4. ¿Entienden eso que estoy diciendo? Ahora, la LAN 5 es una ruta que está prendida por RIP y no me la está redistribuyendo router 4. Entonces, por eso el router 1 no sabe cómo llegar a la LAN 5. Entonces, yo tengo que ir a la parte de instancias y decir, Y no decirle solo que redistribuir la distribuya. ruta conectada, sino las rutas también aprendidas por RIP. ¿Sí? Por RIP o por las estáticas. Fíjense, en el momento que yo puse que redistribuya las rutas aprendidas por RIP, también router 1 sabe llegar a la LAN 5. ¿Sí? Ahora vamos a ver router 2. Router 2 no sabe llegar a la LAN 5. ¿Por qué? Porque también no aprende por RIP. ¿Y quién le tendría que enseñar por RIP eso? El router 1. En router 1. Exactamente. Si ustedes se fijan, router 1 ya sabe llegar a LAN 2, 3, 4 y 5, pero a router 2 y router 3 solo les está enseñando las rutas conectadas, ¿sí? Que es la LAN 4. La LAN 5 la aprendió por RIP, ¿sí? O sea, también aprendió la LAN 4. Perdón, la LAN 4 también la aprendió por RIP. Entonces no sabe, no les está comunicando o no les está redistribuyendo, mejor dicho, la LAN 4 y LAN 5 a router 2 y router 3. Entonces tenemos que ir a router 1 y también ir acá en la parte de instancia y también distribuir las rutas conectadas. Vamos a ir acá a router 2 para que vean que en el momento que yo le pongo el OK, debería aprender cómo llegar a la LAN 4 y la LAN 5. Y efectivamente, fíjense, sabe llegar a la LAN 4 y sabe llegar a la LAN 5 aprendidas por RIP. ¿Sí? Fíjense, sabe llegar.
a estas tres, a la LAN 3, 4 y 5 aprendidas por RIP y la LAN 2 es directamente conectada, ¿sí? Por eso la distancia administrativa es 0. En este caso, como están aprendidas por RIP, la distancia administrativa es 120, ¿sí? Bueno, fíjense que en unos pocos pasos nosotros ya tenemos la tabla de ruteo armada y vamos a ver si efectivamente, por ejemplo, la Virtual PC 1 se puede comunicar con la Virtual PC 4. Vamos a ver la tabla de ruteo Virtual PC del router 5. Fíjense que sabe llegar a la LAN 2. Entonces, si yo hago un ping a la 5254, ¿me va a responder? De la Virtual PC Sí, 1. debería responder. Sí, sí. No, Pues, habría que ver la tabla porque no sé si la 5 tiene la ruta. sí, sí, recién la vimos. Fíjense que me responde. O sea, en router 2, acá tenemos router 2, sabe llegar a todas las LAN. ¿Sí? Y router 5 sabe llegar a todas las LAN. Y bueno, ya Ah, vimos que perfecto. también los otros routers. Efectivamente, fíjense, de la Virtual PC 4 a la Virtual PC 1 también responde. ¿Sí? Entonces nosotros ya sabemos llegar. Ahora, eh, ¿qué me faltó? Vamos a router 2 y router 3. Router 2, router 3. Bueno, yo acá también en router 2 y router 3 podría distribuir, ¿sí?, las rutas RIP también. Y en ese caso yo voy a tener dos formas de llegar a la LAN 4 y a la LAN 5, por ejemplo. ¿Sí? Y ahí me va a habilitar el SMP. ¿Se entiende lo que digo? Si yo digo que distribuyan, fíjense, a ver, Sí, porque va a tener dos rutas. eh, porque va a tener dos formas de llegar. ¿Sí? Es 4, 5, está bien. Ah, no, no está bien, porque eso lo hacía router 1, no está bien, no, 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 no hacía falta la configuración, lo voy a sacar porque no, no hacía falta la configuración que eso. Está bien, listo. No, no, me confundí yo, perdón. Eh, 3.0, 3.0, la conectada, está bien, sí, está bien. Ahora pregunto, yo estoy acá, fíjense, esta es la tabla de ruteo de router 2, ¿sí? Y esta es la virtual PC 1. Si hago un ping al 888, ¿me va a responder o no me va a responder? Para mí no, Nos No, falta la porque ruta de salida. La A ruta eso por no quería llegar. está, defecto. no está en la tabla de ruteo y no tiene un default gateway. No tenemos un default gateway, ¿sí? Bueno, también nosotros podemos redistribuir la ruta por defecto a través de RIP. Vamos acá a la parte de instancia. Pregunta, ¿en cuál ruta tendríamos que redistribuir la ruta por defecto? en R1. El uno. R1. R1. R1, que es el que tiene la salida a internet. Entonces, yo voy acá a router 1, ¿sí? Voy a la parte de instancias y fíjense que dice Originate Default. Originate Default. Acá dice Always, if install, never. Acá le ponen if install. ¿Qué quiere decir if install? Si hay una ruta, si existe una ruta por defecto, que la redistribuya. Vamos a ver, antes de darle OK, vamos a ver router 2. Fíjense la tabla de ruteo de router 2. En el momento que le doy OK, fíjense, aprende la default gateway, pero por RIP. ¿Sí? Fíjense, día R minúscula. Y entonces, si yo hago un ping al 888, me responde. ¿Sí? Desde ya aclaro que si en el router 1 tengo la configuración del masquerade realizada, porque si no, no podría salir de internet, ¿no? O sea, esa yo no la borré. Sí o sí hace falta que esté la configuración de masquerade en el router 1. Pero fíjense cómo en unos pocos pasos, lo que con ruteo estático nos llevó un montón de tiempo, acá con unos pocos pasos, con un protocolo de ruteo dinámico, pudimos resolverlo y obtener el mismo resultado. ¿Sí? Y además, con mucho, la probabilidad de cometer errores es mucho menor, porque son muchísimos menos pasos y más simples los que hay que realizar. Nosotros no tenemos que hacer tantos cálculos de las IPs, de las gateway y demás, solamente tenemos que ver cuáles son las interfaces en las cuales va a hablar RIP y nada más. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí, profe. ¿Y BGP y OSPF, EPF lo va a enseñar o no?
O SPF y BGP lo vemos en el módulo 3. Ah, bien. ¿Sí? Bueno, señores, con esto terminamos la clase de hoy. Espero que se haya entendido. Buenísimo, excelente la aplicación. Bueno, nos vemos el lunes que viene. Felices Pascua para todos los que, bueno, son creyentes y Ok. si no, Mu- buen fin de Felices semana Muchas Pascuas. gracias para todos igualmente. y nos vemos el Gracias, lunes que gracias, viene. igualmente. Muchas Gracias, gracias. profe. Que anden bien. Chau, chau. Nos Suerte. vemos, profe. Hasta luego, gracias por todo. Chau, chau. Buen fin de...